Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, hoy celebramos la fiesta hermosa, consoladora, por eso de blanco, la fiesta de la conversión de San Pablo. Ustedes saben que San Pablo se llamaba Saulo antes de su conversión. Era judío romano, con pasaporte romano en Tarso, que es de Turquía actual, cerca de Siria. Fue de joven a Jerusalén para estudiar la ley, los profetas, la religión, fue a la facultad de teología, estudiar lo que es religión judía, los profetas. Era bajito de estatura, pero lleno de como acero, lleno de músculos y de ánimo. Y cuando vio que unos judíos predicaban a un cierto Cristo, se enojó tanto que se hizo realmente el jefe de todos para luchar con toda su fuerza contra esta herejía, según él, esta secta, según él, de los discípulos de Jesús Nazareno. Y fue tan furioso, realmente tan furioso y celoso también, que hizo matar a Santo Esteban. Cuando los judíos, después de haber discutido con Santo Esteban, el diácono, no pudieron contestarle, y él siempre por Espíritu Santo, claro, alguien que está lleno de Espíritu Santo de Dios no puede ser confundido ni rebatido por gente humana, no es posible, porque Dios sabe todo. Entonces, cuando San Esteban los confundió, que los demostró que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el Mesías esperado desde Adán y Eva, pasando por Noé, pasando por todos los justos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Rey David y todos los santos profetas. Bien, ellos confundidos, en lugar de recapacitar, lo tacharon de blasfemo. Y hoy pasa igual, cuando un protestante discute con un católico, cuando no puede rebatirlo, cuando no puede vencerlo, empieza a gritar, enojarse y hasta blasfemar, cualquier cosa. Lo mismo pasó con esa pobre gente, y el líder de estos opositores de Santo Esteban era Saulo. Entonces lo sacaron después de haberlo acusado, calumniado, porque tachar de blasfemo a un santo es pecado grave de la parte de sus opositores. Bien, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, con piedras, lo mataron a este pobre Santo Esteban, más bien glorioso y victorioso Santo Esteban. Y Santo Esteban, al momento de morir, dice: veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Padre, Señor, no tome esto, no lo cuente como pecados por ellos, perdónales. Entonces reza, igual que Cristo rezó por sus asesinos en la cruz, Santo Esteban al morir reza por ellos. Y Saulo, como es hipócrita, como los fariseos, no quiso manchar su mano con sangre, entonces estaba guardando los mantos de los que lo apedreaban. Pero si él lo impuso y impulsó a pecar, él peca. ¿Por qué? Porque el que dice mate es el asesino verdadero. Entonces, Santo Esteban rezó por su conversión, rezó por todos. Y no solamente contento de haber hecho matar a Santo Esteban, dicen los Hechos de los Apóstoles, furioso, entraba a las casas de los discípulos, de los cristianos, y los sacaba con violencia como policía desde el templo, los sacaba y los llevaba a la cárcel para hacerlos juzgar y hasta matar. Y no solo contento de haber terrorizado a los primeros discípulos de Jerusalén, quiso también ir a Damasco, digamos de aquí a la capital, para tomar prisioneros a todos los judíos, hombres y mujeres, que se habían hecho bautizar. Entonces es muy celoso de su religión, es realmente muy convencido que los cristianos están mal y que son ellos, los judíos fariseos, que están en lo correcto. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, que hemos leído, capítulo 9, de 1 a 22, dice: aquellos días, Saulo, que todavía respiraba amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes, ponga al Papa del Antiguo Testamento, pero que ya no finge, porque desde que Cristo murió se acabó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Se presentó al sucesor de Caifás, el príncipe de los sacerdotes, le pidió cartas oficiales con sello y firma para Damasco,
dirigidas a las sinagogas, a los templos judíos de Damasco, Siria, para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta religión cristiana. Entonces ya va con toda autoridad, con el sello, firma, aprobación, póngalo del obispo, del cardinal, para hacer esta purificación, podemos decir, pobrecito. Bien, él está convencido que está en lo correcto. Sin embargo, más tarde dice, yo no soy digno de ser llamado, porque yo blasfemé del Señor, he perseguido a la iglesia de Dios, no soy digno, dice, de ser llamado apóstol. Entonces él dice, yo era ciego, perseguidor, blasfemo. Entonces su buena voluntad, su buena fe no lo justifica. Él mismo reconoce y confiesa que fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia. Entonces, lleno de amenazas y matanzas, va a pedir cartas oficiales de la sinagoga, de los sumos sacerdotes, para ir a Damasco, cartas dirigidas a las sinagogas de Siria y para capturar a todos los hombres y mujeres judíos que se habían hecho cristianos. Caminando pues se acercaba ya a Damasco, con mucho orgullo, mucha fuerza, ya estamos, ustedes vamos a capturarlos como ratones, pensaban, ¿no? Acercándose a Damasco, cuando de repente lo envolvió un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, cayó del caballo de su orgullo, de su caballo real, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Curioso, no ve nadie, oye la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Curioso, aquí la voz no dice por qué persigues a mis discípulos, a mis amigos, a mis hermanos, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Queridos hermanos, es importante. Cristo había dicho, el hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño, a mí me lo dan, tiene su recompensa. Cristo aquí dice a Saulo, usted persigue a mis discípulos, en realidad a mí me persigues. ¿Por qué me persigues? Soy Jesús que tú persigues. Pero cuando Jesús le habla aquí, ya Jesús en la gloria, está en el cielo, ya subió al cielo. Pero Jesús dijo, el que da un vaso de agua fresca a un discípulo mío, a mí me lo da. El que persigue a mis discípulos, a mí me persiguen. Por eso Cristo y sus discípulos, delante de los ojos de Dios Padre, forman un mismo ser, lo que llamamos el cuerpo místico. La iglesia, nosotros y Cristo formamos un solo ser. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El que hace bien a un discípulo de Cristo, a Cristo lo hace, y el que hace daño a un discípulo de Cristo, a Cristo lo hace. Porque me persigues. Y Saulo... pero nuestro Señor también le dice una cosa más. Dura cosa, yo soy Jesús que tú persigues, dura cosa te es cosear contra el aguijón. Saulo entonces, temblando y miedoso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya se somete totalmente, se entrega totalmente. ¿Qué quieres que haga? Ya usted me ha vencido. Me ha derrumbado de mi orgullo, de mi caballo, de mi orgullo. ¿Qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que has de hacer. Cristo no lo dice que va a hacer, van a decirte, debido a voz humana. Los que venían con él, acompañándolo, estaban asombrados, oyendo la voz sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía, quedó ciego. Por lo cual, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y allí estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Entonces ya no ve nada, lo conducen a Damasco y 3 días queda. Dios le da tiempo para pensar, para reflexionar. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa conmigo? Una introspección total de su vida, de su corazón y su comportamiento. Entonces no ve nada. Había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, al cual dijo el Señor en una visión. Entonces nuestro Señor va a aparecer a Ananías y Ananías va a aparecer a Saulo también. Nuestro Señor en la visión dijo, Ananías, y él respondió, aquí me tienes, Señor. Levántate, le dijo el Señor, y ve a la calle llamada Recta,
y busca en casa de Judas, un señor llamado Judas, a un hombre de Tarso llamado Saulo, que ahora está orando. Entonces nuestro Señor aparece a Ananías y dice, vaya a buscar a Saulo. En mismo tiempo, veía a Saulo a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para hacerle recobrar la vista. Entonces, al mismo tiempo que nuestro Señor aparece a Ananías aparece a Saulo. Entonces, Saulo ve a Ananías venir y imponer las manos para recobrar la vista. Replicó Ananías, Señor, he oído decir a muchos que este hombre ha hecho grandes daños a tus santos, a tus discípulos en Jerusalén. Y aún aquí está con poderes de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías dice al Señor lo que él sabe de Saulo. Saulo es un perseguidor, no es un amigo, es un enemigo de primera, asesino de cristianos, con muchos poderes para hacer lo que quiere con ellos. Nuestro Señor le contesta, ve a buscarlo, que es para mí un vaso de elección, para llevar mi nombre a todas las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le haré ver cuánto trabajo habrá de padecer por mi nombre. Aquí nuestro Señor da la respuesta a Ananías, no te preocupes, ya a partir de ese momento es mío, va a trabajar por mí, por mi causa, y va a sufrir mucho también por mí. Marchó pues Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo. Imponiéndole las manos, le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo unas como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado. Entonces van a bautizarlo de una vez directamente. Y habiendo comido, repuso sus fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Entonces ya pasa a la comunidad cristiana, está con los discípulos después de su bautismo. Luego empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que este es el Hijo de Dios. Entonces vino para perseguir, y va a la sinagoga, predica a Jesús, a quien venía a perseguir en sus discípulos. Todos los que lo oían estaban pasmados y decían, pues, ¿no es este el mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí de propósito para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? La gente queda asombrada. Él vino para perseguir y ahora está predicando a Jesús. Saulo, sin embargo, se reponía más y más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo anunciado por los profetas, por Dios mismo. Queridos hermanos, es algo realmente muy hermoso. Vemos un hombre que va lleno de rabia para perseguir. Nuestro Señor lo derrumba, lo instruye, lo hace bautizar y los transforma en apóstol suyo. Después los judíos furiosos contra él van a tratar de matarlo. Los discípulos de Damasco van a hacer colgar de una canasta desde la muralla. Sale el desierto, queda en tiempo ahí, nuestro Señor lo instruye. Pero dice San Pablo, para que yo no fuera sujeto a una ilusión de mi mente o del demonio, fui a Jerusalén para decir a los apóstoles lo que había recibido. Y los apóstoles lo confirmaron, que sí esto era correcto, que era Jesús. Lo que habían aprendido en la visión era de Jesús y correcto. Y después de Perú los demás cristianos tenían miedo. Entonces se va a Tarso, finalmente Bernabé, otro santo, va a buscarlo, llevan a Antioquía y ahí los ordenan por el Espíritu Santo, que les manda de apartarlos, ordenar los sacerdotes y obispos, y empiezan los grandes viajes apostólicos. Donde quiera va a predicar el nombre de Jesús, donde quiera va a ser perseguido, y finalmente San Pablo va a ser decapitado en el año 67 en Roma, y está sepultado en la basílica que lleva su nombre. Que San Pablo desde el cielo, él sabe que es ser perseguidor y ser perseguido, desde el cielo que San Pablo rece por todos los perseguidores de la iglesia. Es importante, que los hermanos, pedir por los perseguidores, como Santo Esteban rezó por sus perseguidores, como Cristo rezó, pidió por sus
perseguidores, y como todos los auténticos cristianos no guardan odio o rencor en su corazón, podemos recibir, daños, insultos, calumnias de otras personas, pero el hecho de tener odio o rencor no sirve, no es cristiano. Pienso en San Agustín, que dijo, la oración de Esteban, que estaba muriéndose cuando lo apedrearon, bien causó la conversión de Saulo, que se hizo San Pablo. Entonces, San Esteban perdona a sus asesinos, su oración sube al cielo y cae poco después, podemos decir, sobre la cabeza de Saulo, en señal de bendición y de misericordia. Y Saulo hizo 1000 veces más que Esteban y muchos otros apóstoles. Él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, soy un abortivo, etc. Pero lo que hicieron los apóstoles, él lo hizo, y lo hizo muy bien. Nos dejó todas esas maravillosas cartas, nos dejó tantas comunidades constituidas, y él, de veras, donde quiera, sus antiguos compañeros de persecución lo perseguían. De milagro no fue matado en Jerusalén. El centurión, cuando vio un gran alboroto, mandó a los soldados para ver qué pasaba, y los quitaron a San Pablo de la mano de los judíos, lo llevaron al castillo. Al momento de torturarlo, San Pablo, muy fino y inteligente, dijo, dígale si está permitido torturar a un ciudadano romano sin juicio. Y cuando supieron que era romano, tuvieron miedo, porque no se podía torturar a los romanos. Sí, él aguantó de todo lado persecución. De un lado, los cristianos no le tienen confianza al inicio. Sufrió también de esto, no le tienen confianza porque es un falso, es un fingido. No era fingido, era verdadero. Del otro lado, apenas empezó la predicación, y bien del lado judío, dije, donde quiera tuvo que sufrir persecuciones, amenazas, varias veces lo han apedreado y querían matarlo. De hecho, cuando estaba en poder de los romanos preso, una cantidad, no me acuerdo, unos 40 hombres juraron no comer y beber nada hasta matarlo. Y cuando el gobernador dijo, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado? Ahí dijo, yo apelo al César, es decir, no pueden juzgarme, soy romano y quiero ser un juicio en forma. Y de ahí lo mandaron a Roma. San Pablo, queridos hermanos, nos dice cosas muy importantes. Nos dice, cuídense de los falsos profetas. Sí, él también lo dice, y nos da una advertencia muy solemne, que no hay pecado más grave, más horrible, más pecado, podemos decir, que el pecado de la herejía, de la falsificación del Evangelio. Es verdad que dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones, ni los avariciosos, usureros, vamos a decir, codiciosos, que son idólatras, nadie de esto va al cielo si no se convierte. Pero dice que son malditos los que cambian el Evangelio. Si alguien nos anuncia un Evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito. En la carta a los Gálatas 1:8 es muy importante esto. Entonces, San Pablo, que amó tanto a Cristo, era tan celoso de la pureza de la fe, nos da el ejemplo de amar la pureza de la fe, porque la fe corrompida ya no es fe cristiana. Y hoy, ¿qué diría San Pablo si estuviera entre nosotros? ¿Qué diría? Pobre gente, tantos y tantos y tantos hoy se creen cristianos, bautizados, pentecostales, evangélicos, etcétera, ya acepté el Evangelio, y falso. San Pablo, hablando a los cristianos de Corinto, segunda carta, capítulo 11, 13, 14, dice, esos tales, hablando de predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Es también sus ministros, dice, sus ministros. Realmente es algo de llorar, de tristeza, de ver tantos y tantos y tantos pobres católicos hoy engañados con la misma Biblia falsificada, en nombre de Cristo y de la Biblia, perdieron la fe auténtica que predicaba San Pablo para seguir soñadores, charlatanes o falsos profetas. No hay de otra. ¿Qué diría hoy? Bien diría rezar por ellos y también hacer frente a la herejía. Hoy, en nombre de un ecumenismo ingenuo, irresponsable, malentendido de hecho,
malentendido para muchos. A todos hermanos no hay problema. Oh, espere, ¿cómo no hay problema si niegan los dogmas fundamentales de la fe? Para ser hermanos hace falta tener padre y madre juntos, ¿no? Y bien, ellos rechazan a nuestra Madre Santísima, rechazan la autoridad de la Iglesia, rechazan el sacerdocio, rechazan 6 de los 7 sacramentos, y las últimas sectas ni bautismo tienen. Ni bautismo tienen. ¿Por qué? Porque las últimas sectas que solamente creen que la fe salva, el bautismo en sí no es necesario. Aunque bauticen no vale. ¿Por qué? Porque no creen en el pecado original. Entonces, ¿qué diría San Pablo si viera hoy la situación? Yo pienso que haría frente totalmente, trabajando día y noche para parar esto. Porque no hay mayor pecado que el pecado de la herejía. La herejía, como dice Santo Tomás de Aquino, es como la falsa moneda. Una falsa moneda no vale nada. Un padre de familia trabaja todo el mes para su familia, cobra su dinerito, va al súper, llena mucha mercancía, quiere comprar para el mes y dice: Señor, tus billetes son falsos, no valen nada. No vale nada. Es nuestro Señor que lo dice. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y que dice: vayan si no os conozco. Vayan si no os conozco. Cuidado, es importante. Bien, resumen de todo esto, vemos que un perseguidor se convierte. ¿Y cómo se convierte? Por la oración de un mártir. Por la oración de un mártir. Nuestro Señor sí hace este milagro en favor de Pablo, es verdad. No es necesario que todo pase así, aunque hay casos de la Virgen que aparece a uno que otro protestante, etcétera, gracias a Dios, para ayudarlos. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos que rezar por ellos, hacer sacrificios, misas, ayunos, rosarios, y también dar el buen ejemplo, dar el buen ejemplo. Y cuando discutimos con ellos, cuidado, hace falta hacer como el doctor, amar al enfermo y detestar la enfermedad, no tener odio contra nadie. Eso no es cristiano. Sí debemos rechazar la herejía porque es corrupción, pero yo puedo decirles que el 99% y quizás más de los que están en las sectas hoy son de buena fe. Fueron engañados con la Biblia falsificada, no saben. Y como del lado católico también una decadencia, no podemos negarlo, monstruosa en muchos puntos, en muchas materias. Ellos piensan seguir al Evangelio. Por eso hace falta que vean católicos realmente que vivan su fe, que vivan su catolicismo, no solamente de palabra, también en sus actuaciones. Entonces, pedir por todos estos dirigentes de todas las sectas y todas las almas engañadas, que Dios los ayude. Si son de buena fe, es bien que Dios los derrumbe de su caballo de orgullo, como Saulo hace los Pablos. Y si son de mala fe, que Dios tenga piedad de ellos también. Mientras viven, un hombre puede recapacitar y decir: Dios mío, ¿qué hice? Pero pedir por ellos es importante. Es importante que la Virgen Madre, que sufrió tanto delante de la cruz, también ayude estas pobres almas que pretenden servir a sus hijos y los apartan de la verdadera fe, de la verdadera Iglesia. Que San Pablo desde el cielo, hoy en este día de su conversión, interceda por todos los equivocados de buena o mala fe para que se conviertan, se salven. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.